Ok, bueno, vamos a cambiar el disco mecánico de esta Mac Mini, que creo que es late 2014, 2015. Esta máquina, a diferencia de las pasadas, tiene 2 puertos Thunderbolt y 4 puertos USB. Ok, para poder cambiar esto, vamos a necesitar una tarjeta. Ya está el disco duro listo, previamente tienes que cargar el sistema. Es un disco duro SATA 3 de 2.5 pulgadas. En este caso es 1 terabyte. Necesitamos este desarmador, ¿no? La punta tiene un orificio y una estrella. Unas pinzas, como estas. Una tipo cuña. Y un desarmador de estrella. Van a voltear la máquina. Van a tomar la tarjeta y la van a meter así. Y retiran la tapa. Traten de ir ordenando los tornillos siempre por fases, por pasos. ¿Sale? Y retiramos esta tapa con mucho cuidado. Después quitamos este tornillo de aquí y lo tomamos con estas pincitas y retiramos la tapa, que sería retirar los tornillos del ventilador. Y levanten con cuidado. Aquí está soldado. Ya cuando vamos a retirar esto, y con cuidado lo toman y lo retiran. No pierdan de vista que de este lado están los puertos. ¿Ok? Los puertos apuntando hacia acá. Vamos con este. Este es muy importante. Este es el disco duro conectado a la motherboard. Entonces este tenemos que retirarlo con mucho cuidado. Y después retiramos esta tapita. Después retiramos este. Vamos a remover esto de manera directa, que es el disco duro. ¿Ok? Luego vamos a tomar esta cuña y la vamos a meter justo aquí, despacio. Y esta es una parte súper importante. Si echan a perder esto, se va a desconectar el frontal receptor del control remoto. Tienen que hacerlo con mucho cuidado. Van a meter esto aquí y lo despegan. Ya que están estos dos despegados, meten la cuña aquí y comienzan a jalar con cuidado. Hasta ahí, toda la corriente eléctrica que llega a la motherboard. Vamos a tomar, esta es la parte más difícil. Ok, entonces ya separado esto y esto, tienen que ser 3 cosas las que deben estar separadas y los tornillos fuera. Entonces con mucho cuidado retiramos la motherboard. Aquí adentro está el disco duro. Esto es donde tenemos que llegar. Van a quitar primero este tornillo. Y los tornillos. Y después esta parte es súper importante. ¿Alcanzan a ver este metal? Hay que removerlo. Y después esta parte se gira a la izquierda para que saquen esta parte. Después tenemos por fin
esta parte donde está el disco duro. Este es el disco duro. Entonces ya tomamos este desarmador. Tenemos que extraer el disco duro. Este es el disco duro. Retiramos esta parte. Tomamos la cuña. Y por fin retiramos el disco duro. Insertamos el nuevo sólido. Así. Y lo metemos aquí. Listo, ya está el disco. Entonces ahora vamos a colocarlo aquí con esta guía. Y lo primero que vamos a meter ahora en reversa es este. Lo vamos a introducir aquí. Tienen que embonar perfectamente aquí, si no es que algo estamos así. Ahí está. ¿Ya vieron? Tiene que quedar así suavecito los dos. Entonces procedemos con el primer tornillo. Y antes de apretarlo, ahí adentro tiene una guía, ahí adentro hay una guía. Esa guía tiene que funcionar perfectamente para que esto quede derechito. Una vez que quede derechito, vamos a meter y ya queda con esta pieza de metal y esto debe quedar completamente derecho. ¿Listo? Entonces ahora sí terminamos de apretar aquí. Ahí está. Esta parte debe quedar así. No metan toda la motherboard. Primero la meten hasta aquí y después tienen que conectar la corriente. Entonces esto va exactamente aquí. Y ya quedó. Después tiene que quedar perfectamente alineada. ¿Ok? Después, con mucho cuidado, conectamos esto y después el disco duro. Esto es el disco duro. Y después colocamos esta tapa de metal que sirve justo para sostener el disco duro. Así debe quedar. Después este va justo aquí. Queda aquí y este último va en esta parte. Perfecto. Después viene el ventilador. No olviden conectarlo porque si no lo conectan la máquina se va a calentar y se puede quemar. Y introducen esto aquí.
Después introducen cada uno de los tornillos. Después tenemos que conectar la AirPort, esta es la tarjeta de red. No olviden remanchar aquí bien. Va esto así. Listo.